Hoy quiero agradecerte tu amor hacia mí. Gracias por tu protección, gracias por tu provisión, por tu fidelidad tan grande hasta hoy, Señor. Y comprobé que tú eres fiel, que en ti mi vida segura está. Y comprobé que tú eres fiel, que tu palabra todo lo cambiará. Y del temor me librará por siempre. Hoy quiero agradecerte tu cuidado, Señor. Hoy quiero agradecerte tu amor hacia mí. Gracias por tu protección, gracias por tu provisión, por tu fidelidad tan grande hasta hoy, Señor. Y comprobé que tú eres fiel, que en ti mi vida segura está. Y comprobé que tú eres fiel, que tu palabra todo lo cambiará. Y del temor me librará por siempre. Muy buenos días. Damos 1.000.000 de gracias por la oportunidad de nuevamente estar al aire, estar en sus hogares, estar junto con usted, analizando, escudriñando y entendiendo la palabra de Dios, que realmente ella es como medicina para nuestro cuerpo, para nuestros huesos, para nuestra alma, la palabra. Y es por la palabra de Dios que fueron creados los cielos, la tierra, el firmamento, los mares y todo lo que hay, el poder que tiene la palabra. Nosotros a veces creemos en Dios, pero no creemos en su palabra. Y el no creer en la palabra de Dios tampoco tenemos autoridad cuando nosotros declaramos una palabra que Dios ha dicho. Porque es por la palabra que se mueve todo y fue creado todo lo que usted alcanza a distinguir por la palabra. Es la palabra de Dios la que realmente hace que nosotros podamos tener un paraíso, tener un mundo que no hay explicación cómo se hizo, pero es por la palabra. En el libro de Génesis dice que Dios dijo, cuando Él dijo, declaró la palabra de que sean las plantas, de que sean los mares, de que sea el sol, sea la luna, solo dio la palabra. Hoy día a nosotros nos cuesta creer y nosotros decimos creemos en Dios, pero usted también tiene que creer en el Dios que dio la palabra y que la palabra tiene poder para sanarnos, para libertarnos. La palabra tiene poder para cambiarnos, para cambiar nuestra situación que a veces en la vida es bastante mala. Y yo puedo dar testimonio de que en estos 28 años de caminar con el Señor es cuando encontré la vida, encontré realmente
lo que era bueno, porque el resto de mi vida no sabía yo que por la palabra uno podía cambiar su vida y que la palabra podía decretar que eran perdonados mis pecados y que por la palabra habría sanidad. Y terminamos de oír una alabanza que dice: y comprobé que tú eres fiel. Y la persona que ha emprendido cantar esto ha comprobado que tú eres fiel. Uno tiene que comprobar si realmente lo que está en la Biblia o lo que predican los predicadores es verdad. Entonces esta persona dice: comprobé. Una de las cosas es que usted tiene que comprobar. Cuando usted no comprueba y habla, usted peca. Cuando usted no sabe y usted siempre difama, cuenta algo, usted peca. Entonces esta persona comprobé que tú eres fiel. Una de las cosas que tiene que hacer el ser humano es comprobar que si lo que se dice de Dios o lo que dice la palabra de Dios es verdad o es mentira. Qué lindo que esta persona dice: comprobé que tú eres fiel. Y dice: y que en ti mi vida segura está. ¿Qué comprobó? Que en Dios su vida estaba segura. Solo el que conoce a Dios conoce que su vida en Él está segura. Y entonces, y la palabra, todo cambiará, dice este cántico. Todo cambiará por la palabra. Entonces, si es por la palabra que cambiamos, vamos a ver qué nos habla la Biblia. ¿Qué nos dice acerca de la palabra? Porque lo importante es que veamos en la Biblia, que es la palabra, ¿qué dice la palabra? ¿Qué hace la palabra? O usted solo está diciendo: yo creo en Dios, pero Dios quiere que usted crea en la palabra que Él ha dicho. Cuando Dios declara una palabra y dice: te voy a bendecir, y usted la cree, usted es bendecido. Cuando Dios dice: te voy a sanar, está declarada la palabra de sanidad y usted tiene que creerla y recibirá lo que Dios ya ha dicho. Entonces, algo que los seres humanos vamos diciendo es que creo en Dios, conozco a Dios, pero si no conoce usted el poder de su palabra, poco puede recibir de lo que Dios realmente quiere y necesita hacer en cada ser humano. Y vamos a ver en el Salmo 107, verso 20. Dice aquí la palabra: y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué hace la palabra de Dios según este versículo? Y envió Dios su palabra y los sanó. ¿De qué los sanó? Estaban enfermos, no sé. Pero dice que al enviar Dios la palabra, los sanó y los libró de la ruina. Estaban en ruina y estaban enfermos. Pero cuando Dios envía la palabra, los sana y los libra de la ruina. Yo no sé, hoy día que yo entiendo, digo: ¿por qué viví 39 años en ruina, en pobreza, en enfermedad? Porque yo no buscaba la palabra. Yo decía creer en Dios, pero no me había dado cuenta el poder que tiene la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios está escrita y usted comienza a declararla como suya, entonces realmente usted comienza a recibir sanidad. Si en este rato usted quiere recibir algo, aquí dice: envió la palabra y lo sanó. Si usted en este tiempo está pasando una crisis de enfermedad, dígale: Señor, envía tu palabra. Señor, envía tu palabra. Necesito la sanidad, necesito conocerte, necesito salir de esta ruina, necesito salir de este punto donde estoy. Cuando usted realmente pide a Dios, entonces aquí dice: y envió su palabra y lo sanó y los libró de la ruina. Cada vez que usted escucha la palabra, se reúne a escuchar la palabra, usted recibe sanidad y usted va saliendo de la ruina. Yo puedo testificar lo que es mi vida, mi familia, de dónde salimos. Sabemos del pozo de desesperación de dónde nos sacó el Señor. Y es por eso que hoy día nos dedicamos a predicar su palabra, porque es la palabra la que trae vida, la que saca de la ruina y la que nos sana de toda enfermedad. Por eso es que predicamos, porque Él nos sanó, no es que nosotros estábamos sanos. Dios no quiere
sanos, Dios quiere enfermos para sanarlos cuando creemos y buscamos en su palabra. Entonces hoy día vamos a ver que la palabra todo lo cambiará, dice esta canción, todo lo cambiará. Y Él comprobó que tú eres fiel y que en ti mi vida está segura. Qué linda esta alabanza que le declara a Dios lo que Él ha entendido, porque usted tiene que testificar lo que Dios ha visto. Usted no puede decir que Dios sana si Dios nunca lo ha sanado a usted, pero nosotros sí podemos decir cuando sentimos sanidad es porque realmente Dios nos ha sanado. Y así sucesivamente nosotros podemos ir viendo algunos versículos de diferentes hombres de Dios que escribieron la Biblia. Vimos de Salmos. Vamos a ver ahora del profeta Isaías. ¿Qué dice el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 8? Y dice, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, si nosotros vemos aquí para entender desde el verso 7, dice, la hierba se seca y la flor se marchita. Usted viendo la flor se seca realmente, se marchita la flor porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Como Dios nos compara como la hierba. Porque nosotros nos secamos, nos afligimos, tenemos momentos realmente como esas plantas que de día están florecidas, están abiertas, están alabando a Dios y en la tarde se recogieron y parece que ya estuvieran muertas. Asimismo Dios nos compara como la hierba cuando se seca o la flor como se marchita. Pero dice el verso 8, secase la hierba y marchitase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Si la palabra de Dios está viva en nuestro ser, si nosotros la repetimos y la creemos, que por la palabra de Dios nosotros saliremos de los asuntos donde nosotros a veces hemos ido a parar por nuestros momentos que nosotros realmente sabemos pasar como seres humanos, que nos deprimimos, que tomamos malas decisiones, que nos emocionamos y a veces estamos en atajos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si usted crea la palabra, si usted declara la palabra, usted va a permanecer siempre porque la palabra de Dios no escasea, la palabra de Dios no es escasa, ella permanece para siempre. Entonces, no seamos solamente como Dios dice, el ser humano, la flor se marchita y la planta se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si la palabra de Dios permanece para siempre, si esa es mi aliada y yo creo que lo que Dios dice es una verdad, entonces yo tengo que buscar en la palabra de Dios cuántas verdades hay ahí, cuántas palabras Dios ha dicho para que a mí me vaya bien. ¿Cuántas palabras Dios ha declarado para que yo no lo haga porque me va a ir mal? Como no conocemos la palabra de Dios, no vivimos por la palabra, sino que vivimos por nuestra palabra y no por la de Dios, entonces escogemos caminos que no nos conducen a una patria celestial de bendiciones, sino que estamos siempre tropezando de aquí para allá, de allá para acá. ¿Sabe por qué? Porque realmente no hemos vivido por la palabra. Si la Biblia nos dice claramente que la palabra de Dios permanece para siempre, todo ser humano debe correr en estos tiempos a buscar esta palabra. Esta palabra que sana, esta palabra que bendice, esta palabra que liberta, esta palabra que no escasea cuando usted la busca. En el mundo puede faltar dinero, en el mundo puede faltar amistades, en el mundo usted puede estar escaso de amor, pero el amor de Dios nunca escasea. Porque cuando usted confía en la palabra de Dios, realmente usted vivirá. No sobrevivirá, porque hoy día hasta el saludo de los seres humanos, cuando le preguntan cómo está, y usted ha escuchado a muchos decir, aquí sobreviviendo. El plan de Dios no es que usted sobreviva. Usted está sobreviviendo porque no ha vivido, porque su fe no está plantada en la palabra de Dios. Por eso usted sobrevive. Pero el que realmente crea la palabra de Dios vive, y vive eternamente, y vive para siempre, porque la palabra de Dios lo ha dicho, que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y vamos adelantándonos y viendo que la palabra, y vamos al ver
en el libro de Marcos capítulo 8, verso 38. ¿Qué nos dice el apóstol? ¿Qué nos dice este hombre de Dios llamado San Marcos? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, vea lo que dice Dios. Hay dos cosas. Hay algunos que no creen en Dios, pero hay otros que no creen en la palabra de Dios. El que no cree que la Biblia es la palabra de Dios tiene dos cosas. Una, que no cree en Dios y en la palabra de Dios. Pero aquí dice el que se avergonzare. Que hay gente que por vergüenza no busca reunirse en una iglesia, no busca reunirse como pueblo de Dios. Y vea lo que dice, la palabra lo juzgará, así lo dijo Jesús, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras. ¿De qué se avergüenzan las personas? Se avergüenzan de Jesús y de sus palabras. En esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesucristo va a descender, va a bajar acá a la tierra con sus santos ángeles. Pero ¿qué dice? Que los que nos avergonzamos nunca buscamos sabiduría en la palabra, nunca buscamos para nosotros consuelo en la palabra. Dice la Biblia claramente que cuando Jesús va a descender con sus ángeles, va a venir acá, dice que el Hijo del Hombre se avergonzará también de quién, de él, de aquel que no creyó a su palabra, de aquel que no lo buscó a Jesús cuando estaba en la tierra. Vea bien este versículo, porque el que se avergonzare de mí. Hay personas que no quieren saber nada de Dios ni de la palabra. Y aquí está claro este versículo, porque el que se avergonzare de mí. Hay gente que se avergüenza de Dios. Yo digo, ¿quiénes se creen que son? Ellos no se dan cuenta que fueron creados por Dios, que Dios les dio cuerpo, Dios les dio pie, Dios les dio mano, Dios les ha dado ojos, Dios le ha dado vida y que la vida le pertenece. Y somos tan audaces para no creer en Dios. Entonces, si usted no cree que Dios fue quien le ha dado la vida, le ha dado familia, entonces ¿de dónde vino usted? Usted es un extraterrestre y no está aquí en este planeta y no tiene un padre que se llama Dios. Entonces usted se avergüenza, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Esta es la palabra. ¿Cuál es la palabra? La Biblia es la palabra. Aquí está escrito todo de usted, de mí y de todo el mundo. En esta generación adúltera. ¿Cómo está la generación? Adulterando. ¿Cómo se adultera? Cuando usted tiene otros dioses. Eso es adulterio. Cuando usted llama que usted tiene una virgen, que usted tiene otro Dios, por eso esta generación es adúltera. El que se avergonzare de mí, dice Dios, y buscare otros dioses, esta generación adúltera y pecadora. ¿Cómo llama Dios a la humanidad que no está con él? Adúlteros y pecadores. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria, cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. El Cristo va a venir. Pero ¿cuál es el asunto? Que Él se va a avergonzar de todos aquellos que nunca buscaron en su palabra de saber quién era el Hijo de Dios. Por eso es que en estos tiempos nosotros que conocimos, un día Dios nos abrió los ojos, nos dio luz y entendimiento para saber que el cambio que puede hacer Dios en una familia, en una persona, es con el poder de su palabra. Entonces la Biblia dice claramente que si no creemos en Él y en su palabra, Jesús también se avergonzará cuando venga a recoger las almas aquí en la tierra, Él con su ejército de ángeles. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que no es asunto de yo ir a una congregación, que tener una religión. No ese es el asunto, ese es el engaño de Satanás, de que usted tenga una religión y no tenga una conexión directa con el Padre. No conozca usted la palabra. Entonces, Satanás está hoy día de acuerdo que asista a una reunión, a una congregación, pero que usted no tenga una relación, de que usted no conozca, de que usted siga avergonzado de Dios y de su palabra. Entonces, si usted comienza hoy día a identificarse con Dios, usted tiene que buscar en la palabra, en la Biblia. Está la palabra de Dios, la palabra que puede cambiar el rumbo de su vida. Si usted está en este tiempo desesperado, en este tiempo angustiado, yo le quiero decir que la palabra de Dios
tiene el poder para hacer que huyan de su vida la angustia, la desesperación, el temor, el miedo, la enfermedad. Todo comienza a huir por el poder de la palabra. Porque cuando Dios dice, te limpio, te sano, y tú lo crees, Él lo hace. Dios quiere que tú tengas fe en Jesús, pero también en la palabra. Porque la palabra ha quedado aquí para nosotros, para conocer a Dios y no avergonzarnos para que mañana Él se avergüence también de nosotros. Vamos al libro de Juan y vamos a ver Juan en el capítulo 5 y el verso 24. Y dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra, vea qué claro esto es lo que dice Jesús 2 veces, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesucristo aquí? De cierto os digo, el que crea mi palabra, la Biblia es la palabra de Jesús, el que crea mi palabra y cree en el que me envió. Jesucristo vino aquí a la tierra no porque Él dijo, me voy a tomar un viaje de turismo y me voy, dejo el cielo y voy a la tierra. No, Jesucristo vino acá porque fue enviado. Cuando nosotros no entendemos esta palabra envío, nosotros andamos siempre desviados. Pensando amar a Dios, nos ponemos iglesia, salimos a predicar, pero andamos como Jonás. Dios lo envió a Nínive, pero él se fue para Tarsis. Porque mientras usted no sea enviado como cristiano, Dios no puede respaldarlo porque Dios no lo ha enviado. Usted estará diciendo, pero Dios me envió a predicar el evangelio. Eso sí es cierto, eso es una verdad. Pero ¿a dónde lo envió Dios? Dios da dirección. Dios le dijo a Jonás, vete a Nínive, pero él tomó para Tarsis. ¿Y a dónde terminó? Preso. ¿A dónde? En el mar. ¿Y qué más? En el vientre del pez. ¿Qué quiere decir? Muchos seres humanos estamos presos aquí en la tierra. ¿Y por qué estamos presos? Presos porque no hemos creído la palabra, presos porque realmente hemos vivido a nuestra manera. Y dice, de cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra. Si usted no oye la palabra, es que este es tiempo de oír la palabra. No es por gusto que Dios dejó iglesia y dejó congregaciones, porque es en la congregación de los santos donde Dios envía bendición y vida eterna. El que oye mi palabra. Este no es asunto de yo creo solamente sin oír la palabra. Jesús dijo claramente, el que oye mi palabra, y ahí sí, oye la palabra, un requisito. Y el segundo, y cree en Dios, o sea, cree en el que me envió, tiene vida eterna. Jesucristo lo envió el Padre acá a la tierra. Por eso dice, y el que cree en el que me envió. Si usted cree en Dios Padre, usted puede creer en Jesús y usted puede creer en la palabra. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, ¿qué dice Dios? Tiene vida eterna. Yo no sé si usted rechace la vida eterna, pero el asunto es que usted crea a la palabra de Dios y crea que Dios envió a Jesucristo, usted ya tiene vida eterna. No hay otra manera de tener vida eterna sino a través de lo que nosotros creemos. Hay que creer en Jesús y creer que Dios lo envió para que usted tenga, y no vendrá a condenación. Cuando usted escucha la palabra y cree que Jesucristo fue enviado por el Padre, usted sale de la condenación. No importa los pasos que usted haya dado en la vida, buenos o malos, pero usted se salva de la condenación cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted cree que a Jesús lo envió Dios, cuando usted comienza a caminar con Jesús, comienza a vivir la palabra, usted salta del pozo de la desesperación y sale de la condenación para ir rumbo a la vida eterna. Y esto es lo que Dios ofrece. En la palabra dice la vida eterna. Entonces, y no entrará a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si usted no ha escuchado la palabra de Dios, si usted no ha creído en Jesús, usted todavía está a tiempo de que busque la vida eterna. Salte, corra, despójese de ir rumbo a la condenación. Ningún ser humano nacido en este planeta que no venga y crea en Jesucristo y crea la palabra de Él puede ir a la vida eterna. El requisito indispensable es creer en su palabra
y creer que Jesucristo fue enviado aquí a salvar al mundo. Si usted cree en Dios, el que lo envió a Jesús, usted sale de la condenación y camina a vida eterna. Por eso hoy día estamos predicando esta palabra, que realmente si usted se detiene un momento en su vida y deja de andar desesperado por lo que todo el tiempo ha vivido desesperado, pero nunca ha ido más allá de que su desesperación lo saque de la condenación, sino que cada día nos aceleramos más y en vez de salir estamos presos en la misma cárcel, dando vueltas en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque no escuchamos la palabra. Determínese a escuchar la palabra y crea que Dios lo envió a Jesucristo y usted sale de la condenación, sale de la maldición y entra en la vida eterna. Esto es lo que Dios nos dice. Por eso dice, y comprobé que tú eres fiel. Este que canta, él sabe que la palabra es verdad. Por eso él comprobó. Usted también tiene que comprobar. No se deje creer de lo que otros dicen, ni viva usted de la experiencia de otros. Usted tiene que comprobarlo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 12, verso 44 de Juan mismo. Dice aquí, hay un título que vamos a ver: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Vea usted ese título: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Usted dirá, yo por eso no la escucho. Peor, si usted no la escucha, usted ya se avergonzó, usted ya está en la lista de los juzgados. Y qué terrible es el juicio que la Biblia nos narra, que los que no nos conoce Jesús nos vamos al juicio eterno, nos vamos a la condenación eterna, nos vamos a pasar en un lugar de tormento toda la vida. Yo no sé si realmente, yo no lo conozco el lugar, pero la Biblia, la palabra me dice, y por la palabra yo creo. Y vamos a ver qué dice el verso 44. Jesús clamó y dijo, mire, Jesús tuvo un clamor, ¿y qué dijo? El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Jesucristo está hablando que para creer en Él, primero hay que creer en el Padre que lo envió. A veces dicen, no, con Jesús lo tengo todo, en Jesús está todo. También Jesús es el Salvador. El que cree en Jesús debe creer en también el que lo envió. Esto lo está diciendo Jesús, esto no lo digo yo, esto no lo dice solamente el predicador. La Biblia dice que Jesús dice, otra vez dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Cuando yo creo en Jesús, creo en mi Padre Celestial, que envió a Jesús como regalo, para salvarnos, si yo creo en Él. Verso 45. Y el que me ve, ve al que me envió. Si yo veo a Jesús, como Él pagó un gran precio porque nos amó para salvarnos en la cruz del Calvario, si yo veo el sacrificio de Jesús, yo creo lo bueno que es el Padre para haber mandado a morir a un hijo en la cruz, para que nosotros no vayamos a la condenación. Verso 46. Dice, yo la luz he venido al mundo. Jesucristo es la luz. Si usted no tiene a Jesús, no tiene luz, por más que usted se crea que está espléndido y que mira todo. Yo le quiero decir que no ha conocido las cosas buenas de Dios. Dice claramente, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si usted no cree en Jesús, está en tinieblas, aunque usted crea que está en luz. La Biblia, esa es la palabra no puede ser abolida. Por eso dice, el que cree en mí, en mi palabra, tiene vida eterna, dice Jesús. Y aquí dice, yo soy la luz, he venido al mundo, yo soy la luz del mundo, dice Jesús, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El momento que nosotros vivimos en tinieblas, todo es oscuro, todo nos va mal. Si usted está en un cuarto, tenga la bondad en este momento para entender lo que dice Jesús. Apague la luz para ver para dónde usted sale o cómo ve o cómo tropieza. Así como usted va tropezando, se va aprendiendo, así andamos prendiéndonos de la vida. ¿Por qué? Porque no hemos creído en Jesús. Pero este es el tiempo de creer en Jesús, porque Él es la luz. Porque si usted no cree en Jesús, usted seguirá en tinieblas. Y dice el verso 47. Y el que oye mis palabras, mire, es que este es el requisito indispensable, oír la palabra. La palabra no se predica, y usted déjese de exhortar al que está predicando porque está haciendo el trabajo de Dios. Y dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Jesús dijo, bueno, yo vine a traer mi palabra. Pero si usted no las oye,
yo no les juzgo. Jesucristo no les juzga. Y si Jesucristo no les juzga, nosotros tampoco debemos juzgarle. Solamente el que lo juzga a usted es la palabra. No es Jesús, no es el pastor, no es el predicador, es la palabra. Y aquí dice claramente, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Cuando nosotros predicamos la palabra en el nombre de Jesús, estamos queriendo salvar su vida, salvar su alma, salvar su familia del infierno. Eso queremos salvarlo. Por eso dijo Jesús, yo no lo juzgo si usted no escucha mi palabra. Porque yo no he venido a juzgar, sino a salvar. Hoy es tiempo de que usted acepte la salvación, porque no estamos juzgando, sino tratando de salvar. El que me rechaza, escuche lo que dice Jesús, el que me rechaza y no recibe mis palabras. Vea, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el criterio de Jesús? Que si usted rechaza y no recibe sus palabras, tiene alguien quien lo juzgue. ¿Quién es el que lo va a juzgar a usted? No es ni siquiera el diablo, como a veces decimos. No es ni siquiera Jesucristo, aquí lo dice, yo no le juzgo. Pero ¿quién le va a juzgar a usted? La palabra. Por no escuchar la palabra, por no creer a la palabra es la que lo juzga a usted. Y como usted no sabe la palabra, no sabe ni siquiera cuándo es juzgado o cuándo no es juzgado. Y nunca puede tener el abogado de Jesucristo porque usted no conoce la palabra. Es la palabra la que juzga a la humanidad y la humanidad a veces no entiende. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra, mire, que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces todo ser humano va a ser juzgado no por Jesucristo, no por el Padre, no por el diablo, pero sí por la palabra. Es la palabra, es la predicación de la palabra que da vida, que nos da luz y que salva a la humanidad. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Para qué se predica la palabra? Para que usted tenga vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué importante, y no hay otro como Jesús a quien podamos aprender a obedecer al Padre y declarar que si usted llega ya la palabra, lo va a juzgar. Y usted dirá, no la escuché, no importa, ya no hay un pero de que yo no tuve tiempo. Usted tiene tiempo, usted se la ha oído, usted se le enseña, usted se lo invita, pero usted rechaza la palabra. Yo bendigo su vida en este tiempo y declaro que la palabra de Dios, si usted la recibe hoy, lo alumbrará, porque Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.